Es un animal vivo. Respira encima de ti. Te suda en la nuca. Te mastica la paciencia con zancudos, con lodo que te chupa las botas, con un calor que no se quita ni aunque te arranques la camisa. Yo era sargento primero Ramírez en el 2008, Operación Quetzal, antidrogas. Así nos la vendieron. Que íbamos a cortar rutas, a ubicar puntos de aterrizaje, a reventar campamentos. Puro monte y puro silencio. Pero ese silencio no era normal. Era como si la selva te estuviera escuchando a ti. Éramos 8 en mi sección. Morales, mi cabo, radio y segundo al mando. Torres, machetero de los buenos. Pérez, el más joven, el que todavía traía cara de casa. Guzmán, el que nunca soltaba el rifle ni para dormir. Reyes, guardia fijo, callado. Y 2 más, Flores y Medina, que caminaban como si ya hubieran nacido cansados. Los primeros 3 días fueron pura friega. Caminata, agua hasta la pantorrilla, humedad pegada como grasa. Las camisolas siempre húmedas, las axilas como si te hubieran echado sal. Cada tanto nos parábamos a escuchar, y la selva seguía. Grillos, pájaros, hojas, todo normal. Eso creíamos. El 4.º día nos pegó la tarde cerca de un arroyo lento, de esos que parecen tranquilos, pero huelen a cosa vieja. Armamos campamento rápido, hamacas, lonas, perímetro, puntos de guardia. Yo ya traía el cuerpo molido y el humor peor. Me senté a revisar mapa y GPS, y le dije a Morales: «Hoy sí dormimos, cabrón. Mañana seguimos». No alcancé ni a terminar cuando escuché lo primero. Unas pisadas rápidas, chiquitas, en la maleza, como niño corriendo descalzo. No era rama tronando, no era venado. Eran pasitos. Ta, 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 ta. Y luego, un suspiro. No un suspiro lejos, no. Aquí, pegadito, como cuando alguien se te arrima al oído para decirte algo y no lo dice. Morales volteó con los ojos abiertos. «Mi sargento, ¿usted o yo?» Yo me hice el duro por reflejo, el instinto del mando, no enseñar miedo. «Seguro es un tepezcuintle», dije, sin creerme ni yo. Morales se levantó, caminó despacito hacia el borde del campamento, apuntando al monte con la lámpara. Nada, puro verde negro. «No hay niños aquí», murmuró, más para él mismo que para mí. Y desde ese momento, la noche se sintió como si alguien hubiera entrado a nuestro campamento sin permiso. Al rato empezó lo de las cosas. Primero fue el machete de Torres. Ese hombre dormía con el machete como si fuera novia. Se levantó de madrugada para hacer su guardia y empezó a buscarlo. «¿Quién chingados lo agarró?», dijo en voz baja, porque el monte te impone hablar bajo. Yo revisé su mochila. Abierta. No rota. Abierta. Como si alguien con manos chiquitas hubiera metido los dedos, hubiera sacado el machete y la hubiera vuelto a cerrar. Morales soltó una carcajada nerviosa. «No mame, mi sargento. Nadie se mete así». No quise darle cuerda. «A ver, revisen equipo. Nadie se separa. Nadie». Pero a la hora ya faltaban más cosas. Una trampa pequeña que habíamos puesto para no andar gastando ración, destrozada. 2 sobres de comida, abiertos como si los hubieran rasgado con uñas. La cantimplora de Medina, aparecida a 10 metros, volteada, sin gota. Y luego pasó lo de Pérez. Ese morro se despertó gritando como si lo estuvieran matando. Saltó de la hamaca, cayó al lodo, y empezó a manotearse los pies. Me agarró los pies. Chillaba, se ríe como Nino. Le apuntamos con lámparas. No había nada, nomás la oscuridad pegada. Morales le levantó la lona de la hamaca y ahí estaban. Sus botas ya no estaban, ni una ni la otra. Descalzo en el lodo, temblando. Yo sentí un frío raro, de esos que no vienen del clima. Me acordé de mi abuela en Veracruz, contándome historias cuando yo era chamaco, con café aguado y pan duro. «No te vayas al monte solo, mijo, que hay chaneques. Te juegan, te pierden, traen los pies al revés». Yo había crecido, y me había metido al ejército, y según yo esas cosas se quedaban en cuentos. Pero en la lacandona, la selva te enseña que uno no manda. «Aquí no es cartel», dije bajito, sin querer, como si el monte oyera la palabra. Morales se me quedó viendo. «¿Entonces qué es, mi sargento?».
Tragué saliva. Algo del monte. No quise decir chaneques en voz alta todavía, como si al nombrarlos les dieras permiso. El día siguiente estuvo peor, porque ya no fue nomás cosas. Salimos en patrulla corta para revisar alrededor del arroyo. Yo iba adelante con Torres sin machete, nomás con el rifle y una cara de encabronado. Caminamos en fila, separación corta, ojos abiertos. Y entonces, escuchamos voces. No gritadas, no fuertes. Voces claras, como cuando alguien te habla detrás del hombro. Ramírez. Me volteé en seco. Nadie. Morales. Morales se frenó como si le hubieran jalado el cuello. No mame, me dijo mi nombre. Pérez. Pérez se llevó la mano al cuello, pálido. Sentí que alguien me sopló aquí. Y ahí, encima, se soltó una risita. Una risita de niño. Limpia, burlona, feliz. Y luego un silbidito, como de alguien jugando a esconderse. Pérez, el mismo que había perdido las botas, se paniqueó. Disparó al monte, a lo puro menso. 3 tiros. Pam, pam, pam. Alto cabrón. Le grité. ¿Qué chingados haces? Me tocó el cuello mi sargento. Me tocó. Yo lo agarré del chaleco, lo sacudí. Respira, respira y copia. Nadie dispara sin identificar. Morales estaba blanco. Torres traía los ojos húmedos, de rabia o de miedo. Regresamos al campamento con la cabeza hecha un nudo, y ahí fue cuando la selva nos dio el golpe de verdad. El campamento no estaba. Así. No medio movido. No alguien lo saqueó. No. No había nada. Donde estaban nuestras lonas, ahora había pura maleza cerrada. Donde estaban las marcas de botas, no había ni huella. Como si la selva hubiera tragado todo, y lo hubiera vuelto a escupir limpio. Yo me quedé parado, sin palabras, sintiendo que el aire me apretaba la garganta. No, no es posible, dijo Guzmán, y por primera vez le tembló la voz. Medina empezó a maldecir, fuerte, como para no llorar. Torres se hincó, literal, en el lodo. Ya valimos madre, susurró, nos quieren perdidos. Morales sacó el GPS con manos torpes, lo prendió. Se tardó en agarrar señal y cuando la agarró, marcaba que estábamos kilómetros fuera de donde habíamos acampado, como si hubiéramos caminado sin darnos cuenta. Yo volteé a ver el arroyo. Era el mismo. Pero, ¿y si no? Me mordí la lengua para no decirlo, pero lo pensé clarito. Nos movieron. Esa noche fue un infierno sin balas, sin comida, sin hamacas, sin nada más que el rifle y la mirada del monte. Nos apretamos en un claro chiquito, espalda con espalda, guardias dobles, y alrededor, los pasitos, ta 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 ta, rapiditos, como niño jugando. A ratos, un suspiro tan cerca que te erizaba la piel. A ratos, una risita cortita y luego silencio. Y lo peor era que el silencio no era descanso. Era expectativa. Como si algo estuviera agachado, esperando que bajaras la guardia. En un punto, Guzmán se levantó en chinga. «Me quitaron el rifle», gritó, y eso sí me encabronó. «Me lo jalaron». Lo vimos. Su rifle no estaba en sus manos. Estaba a varios metros, tirado como si lo hubieran aventado. «¿Quién chingados?», balbuceó. Yo caminé despacio, apuntando con la lámpara. En el lodo vi una marca chiquita, como pie descalzo, y algo no cuadraba. Los dedos estaban al revés, como si la huella estuviera mirando hacia nosotros. Me quedé helado, me agaché, la alumbré bien. No era mi cabeza inventando, estaba clarito. Levanté la mirada y vi a Morales observándome. Yo no dije nada, nomás le hice una seña de ven. Morales se acercó, vio la huella, y se persignó sin pensarlo. «Chaneques». Se le salió. Esa palabra, en esa selva, sonó como un disparo. Y en respuesta, se escuchó una risa más fuerte. No demoníaca, no monstruosa, infantil. Como niño contento porque ya te asustó. Yo apreté los dientes. Nadie se separa. Nadie contesta voces.
Nadie sigue risas. Y el que vuelva a disparar a lo loco, lo amarro. ¿Me explico? Todos dijeron, sí, mi sargento. Pero se notaba que ya no era por disciplina. Era por miedo. Cuando empezó a clarear, decidí seguir el arroyo. El agua es guía. El agua, tarde o temprano, te saca a algún lado. La selva puede jugarte con veredas, pero el arroyo no se inventa. Caminamos, mojados, sucios, con hambre y con una sensación de que nos miraban desde arriba. A media marcha, Guzmán tropezó. Cayó de rodillas. Mi reloj, dijo, mirando la muñeca. Mi reloj ya no está. Y ahí, en el lodo donde cayó, otra huella chiquita. Otra vez al revés. Yo ya no pude negarlo. Sentí que, si me soltaba, iba a gritar. Pero el mando no grita por miedo. El mando se traga el miedo y lo convierte en orden. A paso forzado, ordené sin pararse, sin hablar de más. Pero las voces no pararon. A ratos se escuchaba por aquí, como si un compa te guiara. A ratos escuchabas un ven suave, casi dulce. A ratos, la risa. Siempre esa risa. Torres empezó a romperse. Lo vi en los ojos, en cómo temblaba su labio. Mi sargento, yo siento que me jalan para el monte. Decía que si volteo, ya no regreso. Yo le puse la mano en el hombro. No voltees. Mírame a mí. Mírame a mí. Y camina. Y entonces pasó lo del remolino. Íbamos cruzando una parte donde el follaje se abría un poco, cuando de pronto se levantó un torbellino de hojas, pero no como los normales. Era preciso. Se movía alrededor de nosotros como si tuviera intención. Las hojas giraban, giraban, y en medio, por un segundo, vi una silueta chiquita. No un niño, algo chiquito, huesudo, con cabeza grande, y esa risa. Torres gritó y disparó, pero el remolino le reventó encima. Las hojas lo cortaron como navajas. Le arrancaron un pedazo de oreja. Lo vi sangrar, lo vi caer, lo vi taparse la cara mientras chillaba como animal herido. Yo sentí que se me salía el corazón. ¡Levántate!, le grité. ¡Levántate, cabrón! ¡No te quedes! Lo jalamos entre dos y seguimos, casi corriendo, tropezándonos con raíces, con ramas, con la desesperación. Casi al anochecer, la selva se abrió y vimos nuestro campamento. Las lonas, las mochilas, las hamacas, todo ahí, intacto, como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo más aterrador, porque no era alivio, era una trampa. Yo levanté el puño, señal de alto. No entren, dije, con la voz ronca. Algo está mal. El aire olía a podrido, a carne vieja, a humedad podrida, pero más, como si hubiera algo descompuesto desde adentro. Entramos despacio, en formación, rifles arriba, silencio total. No había nadie. Los guardias que habíamos dejado no respondían. Y entonces lo vimos. Reyes. Sentado contra un árbol, como si estuviera descansando. La cabeza ladeada, los ojos abiertos, pero sin vida. La piel verdosa, como si lo hubieran hervido en el monte. Y la boca abierta en una carcajada, congelada. Una risa sin sonido, una burla eterna. Me acerqué y le toqué el cuello con 2 dedos. Frío. Duro. Muerto desde horas. A sus pies estaban nuestras cosas, acomodadas como si alguien las hubiera puesto, para presumir. El machete de Torres, las botas de Pérez, el reloj de Guzmán, hasta una ración abierta, como si se hubieran reído de nosotros comiéndosela poquito. Morales se tapó la cara. Dios mío. Pérez se vomitó ahí mismo. Yo sentí que algo me apretaba el pecho, como si la selva me quisiera doblar. Y entonces, desde el monte, se soltó la risa. Fuerte, triunfante, como niño cuando te gana en un juego. No sé de dónde me salió la fuerza, pero grité. Nos vamos ya. Abandonen todo. Ya. Nadie preguntó. Nadie discutió. Corrimos. Corrimos como si nos persiguiera un incendio. No miramos atrás. No recogimos campamento. No cumplimos misión. La misión era salir vivos. Caminamos 2 días casi sin parar. Perdimos el rumbo varias veces, pero el arroyo nos guió a una vereda, y la vereda a un claro y el claro a un asentamiento. Gente lacandona nos vio llegar como se ve llegar a un animal herido, con cuidado,
con tristeza, sin sorpresa. El informe oficial, claro, decía otra cosa. Deshidratación, golpe de calor, estrés postraumático, extravío por condiciones meteorológicas. Nadie pone en un papel, un chaneque nos jugó. Pero yo lo vi, yo lo olí, yo lo escuché. Y lo más jodido es esto. A veces, en noches frías, frías de verdad, de esas que ni deberían existir en mi cabeza, cuando pienso en Chiapas, me despierto y escucho, bien lejos, una risita infantil y un suspiro pegadito al oído. Como si la selva todavía me tuviera fichado. Como si el juego no hubiera terminado. La Sierra Madre Oriental en Zacatecas no perdona. En 2011 yo ya llevaba suficiente monte encima como para saber cuándo el silencio no es normal, sino de esos silencios que te aprietan la nuca y te hacen voltear aunque no quieras. Nos mandaron al Cerro de las Cruces con la orden clara: asegurar zona, ubicar plantíos ilegales y dejar presencia. Éramos compañía Alfa, al mando del capitán Salazar, un vato de los que no se rajan, pero tampoco se hacen los valientes de película. Frío de esos que te resecan la garganta, pino alto, piedra suelta, barrancos que parecen tragarse el eco. El aire olía a ocote y a tierra vieja, como si la montaña estuviera guardando cosas desde antes de que nosotros naciéramos. Subimos temprano, mochila pesada, equipo húmedo desde el primer ascenso por la condensación. El radio operador iba pegado al capitán, modulando cada 20 minutos, pura rutina. Reporte, coordenadas, avance. Aquí Alfa, copiamos. Sin novedad, por ahora. Decía Salazar, con esa voz seca de mando. Yo iba con mi binomio, el soldado Guzmán, morro buen elemento, pero todavía con ese brillo de todo se puede. El sargento Robles venía como jefe de escuadra en la segunda línea, y desde el inicio noté algo raro. Traía la mirada ida, como si ya hubiera escuchado algo que los demás no. La primera noche acampamos en una meseta. Perímetro, sectores, centinelas dobles. El frío pegó duro. El tipo de frío que se mete por las costuras del uniforme y te despierta con los dientes apretados. A medianoche, mientras me tocaba ronda, escuché un sonido que no cuadraba. Pasitos arriba, entre piedra, como si alguien caminara descalzo, pero suave, sin resbalar. Me quedé quieto, apuntando al monte. ¿Quién anda ahí?, susurré al radio, por si alguien de perímetro la estaba cagando. Nada. Ni una ramita quebrada. Ni un copiado. Solo ese silencio y el viento. El segundo día fue peor. Terreno más cerrado, veredas que se cortaban de golpe, y esa sensación de que caminabas en círculos aunque el GPS marcara avance. Al atardecer, ya de regreso al campamento, vi al Robles apretándose la sien como si le fuera a estallar la cabeza. ¿Qué traes, sargento?, le pregunté bajito, para que no se oyera como debilidad frente a la tropa. Nada. Es el frío, dijo, pero me evitó la mirada. Esa noche, como a las 2, el radio tronó en el canal de emergencia. No el normal. El de pasa algo serio. Yo estaba junto al fuego mínimo. No más brasas, nada de llamar atención, cuando escuché el zumbido y la voz del Robles, cortada. Capitán. Me están modulando en emergencia. Salazar se incorporó en seco. Se acercó al radio. ¿Quién modula? Identifíquese. Y ahí fue cuando se me erizó todo el cuero. Porque no era voz de hombre, no era voz de radio militar. Era una voz de mujer, clarita, como si estuviera al lado del oído, pero venía desde el aparato, atravesando la estática. «Roberto, mi Roberto», dijo, y luego un llanto bajito, bien triste, de esos que te hacen pensar en alguien perdido. Robles se quedó congelado. Yo lo vi. Se le fue la sangre de la cara. «Corte transmisión», ordenó Salazar. «Chequen frecuencias ya. ¿Quién está jugando?» El radiooperador movió perillas, cambió banda, revisó. Pura estática. Nada. Volvió al canal normal. Limpio. Volvió al de emergencia. Nada. Y de repente otra vez. «Roberto, ven». Y un sollozo que me revolvió el estómago. Guzmán se persignó sin darse cuenta. Salazar respiró hondo, como tragándose el coraje. Nadie responde. Nadie se mueve del perímetro. Centinelas al doble. ¿Y tú, Robles? ¿Te me calmas? ¿Me oyes? Robles nomás asintió. Pero sus ojos ya no estaban aquí. A la mañana siguiente, antes de levantar campamento,
El capitán fue a checar su jeep. Lo había dejado amarrado a un árbol, cadena y candado. Zona segura, supuestamente. El grito que soltó nos puso a todos en alerta. No mamen. Corrimos. Y sí, el jeep no estaba. El árbol ahí, la cadena ahí, el candado ahí, intacto. Como si hubieran desatornillado la realidad. Yo pasé la mano por la cadena, esperando encontrar corte, forzamiento, algo, nada, ni raspón. Cartel, dijo uno, queriendo ponerle lógica. Traen maña. Salazar lo fulminó con la mirada. ¿Y cómo se llevan un jeep sin romper nada? ¿Cómo lo suben por piedras sueltas sin dejar huella? Nos mandó a rastrear. Huellas no había, ni llantas, ni arrastre, ni pisadas. Más tarde, bajamos a un caserío que estaba escondido entre pinos. Poca gente, caras cerradas. Un viejo nos miró el uniforme y nomás escupió a un lado, como si eso le diera valor. Aquí arriba no se manda el gobierno, dijo. Aquí manda ella. ¿Ella quién?, preguntó Salazar, ya con la paciencia al límite. El viejo tragó saliva. La Matlacigua. Cuando dijo ese nombre, varias mujeres del lugar bajaron la mirada, como si nombrarla fuera invitarla. Aparece de noche, bonita como pecado, siguió el viejo. Te llama por tu nombre, te llora, te enamora. Y si la sigues, ya no regresas igual. Te roba el juicio, o te roba algo peor. Yo me reí por dentro, por costumbre. Pero mi piel no se reía. Mi piel seguía erizada desde la radio. Regresamos al monte con el coraje atorado. Salazar insistía en que era el cartel jugando psicológico, que alguien tenía un radioclon, que nos estaban midiendo. Pero esa misma tarde, en un patrullaje, el Robles se detuvo de golpe. Se quedó mirando hacia arriba, hacia un risco donde el sol pegaba de lado. ¿La ven?, murmuró. Le seguí la mirada, y se me fue el aire un segundo. Arriba del risco, recortada contra el cielo gris, había una mujer, alta, muy delgada, con un vestido blanco que no tenía sentido en ese frío. No se movía con el viento. El pelo negro le caía lacio. Y levantó una mano, suave, como llamando. Robles dio un paso, sin permiso, como hipnotizado. «Robles», le grité. Él no reaccionó. Nomás apretó la mandíbula, y sus ojos brillaron raro, como cuando alguien se acuerda de algo que le duele. Salazar levantó el rifle. «Identifíquese». La mujer sonrió. O eso pensé. Porque la distancia engaña. Y entonces se borró. No se fue. No caminó. No se escondió. Se borró, como si la montaña la hubiera apagado. Esa noche Robles cayó con fiebre, alta. Sudaba frío. Balbuceaba su nombre como si alguien se lo estuviera repitiendo por dentro. «Mi Roberto. Mi Roberto», decía, y yo sentí un coraje que no era mío. Nos tocó guardia a mí y a Guzmán en el sector sur, cerca de un barranco que olía a humedad aunque no había agua visible. La luna estaba tapada por nubes. El monte se veía como un mar negro. Al principio, normal, grillos, ramas, el chasquido del equipo cuando respiras. Pero como a las 3, llegó. Un canto. No era canción de radio, no era corrido, no era nada conocido. Era una melodía triste, lenta, bonita. Y eso la hacía peor. Porque lo bonito no debería estar ahí, en medio del monte, a esa hora. Guzmán se quedó tieso. «¿Oyes?», me dijo, con la voz chiquita. Yo asentí sin despegar la vista del barranco. Y entonces, entre el canto, una voz de mujer, muy suave. «Hijo, ven». Guzmán parpadeó. Sus ojos se aguaron. «Mi jefa», susurró. «Es mi jefa». Lo vi dar un paso. «Guzmán». Le agarré el chaleco. «No». Pero el vato jaló, como si algo lo estuviera jalando desde el pecho. «Está llorando. Me está hablando». La voz cambió, se volvió más dulce, más pegada. «Ven. No tengas miedo. Mi amor». Ahí entendí. No era su madre. Era otra cosa, probando cuál llave abría tu cabeza. Guzmán ya iba directo al borde. Yo no pensé. Levanté el rifle y disparé al aire, un tiro seco que rebotó en la sierra como latigazo. «¡Alto!», grité. El canto se cortó de golpe, como si lo hubieran apagado con cuchillo.
Guzmán se quedó clavado, respirando agitado, como despertando de un sueño. ¿Qué hice?, dijo, y se le rompió la voz. Yo no le contesté, porque en ese segundo escuché una risita lejana, delgada, como de pájaro, pero con algo hueco. Al amanecer, Salazar pidió reporte completo. Nadie quería decir, me quiso jalar una voz, pero la cara de Guzmán hablaba sola. Salazar escuchó, sin burlarse, sin minimizar. Eso me sorprendió. No voy a perder un hombre por una superstición, dijo. Si hay alguien jugando lo sacamos, si es lo que dicen los locales, también. Fue cuando decidió lo de la ofrenda. Una mochila llena de equipo falso, cargadores inútiles, una radio muerta, cosas brillosas para llamar la atención, y encima, una botella de tequila, como si estuviera negociando con el monte. La dejamos en el claro del barranco, ordenó. Nos escondemos. Nadie se mueve. Si aparece alguien, lo aseguramos. Nos acomodamos esa noche como cazadores, bien camuflados, tragando frío. La mochila ahí, solita, como carnada. Las horas pasaron lentas. Yo veía mi aliento salir como humo. Y entonces, regresó. El canto, pero más cerca. Ya no era solo una voz. Eran susurros alrededor, como si el monte estuviera lleno de bocas invisibles, repitiendo lo mismo. Roberto. Mi amor. Ven. Vi a Robles temblar donde estaba acostado. Sus ojos abiertos, fijos, llorando sin ruido. La figura apareció del lado del barranco, caminando como si el terreno fuera piso liso, vestido blanco, delgada, alta, pelo negro. Se acercó a la mochila con una calma que me dio rabia. La levantó con una mano, como si no pesara nada. Salazar susurró. Firme. Firme. Más cerca. La mujer inclinó la cabeza, como oliendo el tequila, como oliendo nuestras ganas de disparar. Y cuando estuvo a distancia, Salazar soltó. ¡Fuego! El monte explotó en ráfaga. Chispas de piedra. Eco. La figura cayó hacia atrás, y en el fogonazo de los disparos, la vi de frente. No era cara. Era una cosa blanquecina, reseca, como máscara vieja, y debajo, hueso. Una calavera limpia, con cuencas negras que no reflejaban nada. La boca se abrió y soltó una risa seca, chirriante, como ramas frotándose. Yo sentí que se me helaba la lengua. Aún así, la cosa se levantó con un movimiento imposible, agarró la mochila y, como si el barranco fuera escalón, saltó. No cayó, no se desplomó. Se perdió hacia abajo como si la oscuridad la tragara con gusto. Corrimos al borde con lámparas, cuidando no resbalar. Iluminamos, gritamos, buscamos. Nada, ni golpe, ni gemido, ni rastro de la mochila. Solo el barranco. Y ese olor a flores frías, como a perfume viejo, que no tenía nada que hacer ahí. Salazar se quedó un segundo mirando la negrura, luego apretó la mandíbula. Levanten campamento, ya, nos vamos. Nadie discutió, nadie preguntó. Empacamos a toda velocidad, con las manos torpes del frío y del susto. El radio volvió a escupir estática, y entre la estática, bajito, como burla. Roberto. Robles se tapó los oídos, pero no sirvió, porque no era un sonido que entraba por oreja. Era un sonido que se te metía directo al pensamiento. Al bajar de regreso, ninguno habló mucho. Cada quien traía su propio terror apretado en el pecho, tratando de que no se le notara. En el caserío, el viejo nos vio pasar con la mirada de, se los dije. Salazar ni lo volteó a ver. Robles fue transferido semanas después. Nunca volvió a ser el mismo, según supe. Decía que la matlacigua le había robado un pedazo. Y lo peor es que cuando lo decía no sonaba loco. Sonaba como alguien describiendo una amputación. Y el jeep jamás apareció. Ni en un taller clandestino, ni tirado, ni quemado. Como si la sierra se lo hubiera quedado. Yo, desde entonces, cada que el radio mete estática de noche, me acuerdo de ese canto, de esa voz que te llama por tu nombre como si te conociera de antes, y me queda claro algo. En el monte hay cosas que no quieren matarte. Quieren que tú solito des el paso. La neta,
Yo no quería volver a pisar el desierto de los leones en temporada de neblina. Pero en 2013, cuando te dicen vas, no hay pero. Éramos 6. El teniente Ortiz, el cabo Moreno, el soldado Ramos, el soldado Vargas, el soldado Rojas y yo. Unidad de operaciones especiales, mochila pesada, frío metiéndose por las costuras, y ese bosque que no se siente como bosque, se siente como iglesia vieja, húmedo, callado, con algo mirándote desde arriba. Íbamos tras un campamento de adiestramiento del cartel. Según inteligencia, ahí entre la arboleda y los barrancos habían estado metiendo gente, y había fogatas recientes. El plan era entrar, confirmar, marcar coordenadas, y pedir apoyo para caerles con todo. No más que el monte desde el primer día, nos empezó a jugar sucio. El GPS se volvió un chiste. No fallaba un ratito. Fallaba como si alguien lo estuviera apagando y prendiendo a propósito. Te daba una coordenada, y al minuto te daba otra, como si estuviéramos brincando kilómetros sin movernos. Y en radio, puro QRM, ese rasposo que te irrita el oído, como si alguien estuviera masticando aluminio dentro del canal. Aún así, avanzamos 3 días. Subidas que te truenan las rodillas, raíces traicioneras, lodo pegajoso, y la bruma cada vez más espesa. Había partes donde el sol ni se asomaba, puro gris, y el olor, pino, tierra mojada y algo rancio, como trapo húmedo guardado. La tercera noche caímos en una hondonada, un hueco del terreno donde la neblina se juntaba como leche derramada. Ortiz decidió acampar ahí porque arriba el viento era peor, y no queríamos siluetearnos en el claro. Sin fuego, nada, ni una brasa, puro equipo frío, respiraciones controladas y ojos pegados a la oscuridad. Yo agarré guardia de 3 a 5, con Ramos. 2 puntos separados, pero a distancia para apoyarnos. Yo tenía el fusil recargado, el dedo listo, el corazón más despierto que mis ojos. La neblina no dejaba ver ni a 5 metros. Había ratos donde el propio haz del NVG se te regresaba, rebotado en esa pared blanca. ¿Copias?, le murmuré a Ramos por señas, bajito. Él nomás levantó el pulgar. No había que hacer ruido. El bosque, a esas horas, no suena como bosque. Suena como cuarto cerrado. Y eso, para un soldado, es peor. Pasó un rato, y entonces lo escuchamos. Una voz, clara, como si alguien estuviera a 2 pasos, del otro lado de la neblina. «¡Teniente! ¡Mi teniente!», dijo la voz. Me helé. A Ramos se le fue el aire. Esa voz era Moreno. El tono, la cadencia, ese modo medio golpeado de hablar, era él. Encontré el campamento, continuó. Y luego, como si estuviera jadeando, vengan, estoy con ellos. Vengan, ustedes también. Aquí están. Ramos me volteó a ver con ojos de vamos. Instinto puro. Te llaman. Respondes. Y más si es tu compañero. Pero a mí se me enchinó la piel por otra cosa. La voz sonaba demasiado cerca. Y Moreno estaba en su puesto, al otro lado del perímetro. No había forma. Y luego vino el remate. Una risa. No era carcajada humana. Era como un trino seco. Como si algo chiquito se estuviera ahogando de gusto. Una risita cruel, cortada, que se metía entre los árboles y te la dejaba pegada por dentro del casco. Yo apreté los dientes. «No te muevas», le dije a Ramos, apenas moviendo los labios. «No es él». Ramos negó, terco, dio un paso. Y ahí, detrás de nosotros, escuchamos al teniente Ortiz, firme, con ese tono que no admite discusión. «Nadie se separa. Formación de combate ya». Ortiz también la había oído. Nos replegamos al centro, en silencio, con las armas al frente. El teniente hizo un conteo rápido con señas. 1 por 1, los que estábamos ahí. Moreno estaba, sentado, quieto, con el casco bien puesto, pero con la cara pálida. Sus ojos estaban clavados en la neblina, como si la voz le estuviera jalando algo por dentro. «¿Oíste?», le preguntó Ortiz, pegado a su oído. Moreno tardó en reaccionar, como si le costara despegarse. «Sí, mi teniente», murmuró. Era mi voz, pero no era yo. A Ortiz se le endureció la mandíbula. «Aquí nadie sigue voces. ¿Entendido?», asentimos todos. Y sin embargo, la voz volvió.
Ahora nos habló por nombre. Ramos, susurró la neblina. Ramos se tensó. Yo lo agarré del chaleco. No, le dije. Vargas, siguió la voz, del otro lado. Vargas tragó saliva, y yo vi cómo se le movían los labios rezando algo que no quiso decir en voz alta. La voz fue recorriéndonos, como si nos oliera. Rojas. ¿Y tú? Y ahí me nombró a mí, con la misma familiaridad de un compa en la escuela. En ese instante entendí algo horrible. Nos estaba midiendo, probando cuál se rompía primero. Moreno apretó su arma. Ortiz levantó la mano. Quietos. La risa regresó, más cerca. Y luego, silencio total. Un silencio tan pesado, que hasta el propio corazón te suena como tambor. Así pasamos el resto de la guardia, aguantando, respirando despacio, cuidando que nadie se fuera. Cuando por fin aclaró un poco, con esa claridad gris de madrugada, Ortiz ordenó levantar el campamento y revisar puestos. Fue cuando lo vimos. El lugar donde Moreno debió haber estado en su guardia, porque a él le tocaba el último turno, antes del amanecer estaba vacío. Pero su equipo estaba ahí, completo. Arma recargada, mochila, guantes, hasta su cantimplora. Como si se hubiera evaporado, como si alguien lo hubiera jalado sin dejarle agarrar nada. Y lo más enfermo, no había huellas. Ni una. El lodo alrededor estaba intacto. Ni ramas rotas. Nada. Ortiz soltó una maldición entre dientes. Esto fue levantón, dijo, forzándose a sonar lógico. Se lo llevaron. Pero yo vi en su mirada que él mismo no se la creía. Iniciamos búsqueda inmediata. 6 hombres metidos en una neblina que ya parecía intencional. Caminabas y el mundo se repetía. El mismo tronco, la misma piedra, el mismo olor. A ratos me daba la sensación de que el bosque estaba girando alrededor de nosotros, no al revés. Y las voces empezaron a ponerse más cabronas. Por aquí salimos, decía una, como si fuera Ortiz, al frente. Ortiz se detuvo en seco. Yo no dije nada, soltó, duro. Otra voz, de Rojas, se oyó detrás. Me están siguiendo, me están siguiendo. Rojas abrió los ojos como platos. No soy yo, dijo, y le tembló la mandíbula. Y de pronto, un grito. ¡Ah! Era Ramos. Lo escuchamos cerca, a la derecha. Corrimos hacia el sonido, armas arriba, listos para tirar. Y el grito se cortó de golpe, como si alguien le hubiera tapado la boca, o arrancado el aire. ¡Ramos!, le grité. Nada. Solo ese trino seco, esa risa de cosa chica, y un arrastre de hojas, como si alguien jalara un costal por el suelo. Vargas se persignó, pálido. Son duendes de la niebla, dijo, casi sin voz. Cambian voces. Te sacan del camino. Te roban el alma. Ortiz lo fulminó con la mirada. Cállate con tus cuentos. Esto es guerra psicológica. Pero su voz ya no sonaba segura. Seguimos avanzando y entonces lo encontramos. Un árbol viejo, enorme, con la corteza marcada. Ahí, a la altura de pecho, había glifos tallados, símbolos raros, como espirales y líneas cruzadas, viejos. No se veían recientes. Debajo, sobre una raíz, había una ofrenda. Chiquita, algo como semillas, pedazos de pan duro, y una cosa que me revolvió él. Estómago. Un mechón de cabello negro, amarrado con hilo. No toquen nada, ordenó Ortiz. Pero ya era tarde. La neblina se apretó otra vez, y la voz de Moreno volvió. Solo que ahora venía cargada de desesperación. Mi teniente, por favor, aquí estoy, decía. Estoy esperando. No me dejen. Sonaba tan real que por un segundo casi di un paso. Te juro que casi. Y luego, pegadito a esa súplica, otra risita. Ese trino seco. Como celebrando que nos estaba rompiendo. Vargas, ya fuera de sí, levantó el arma y disparó hacia la niebla. Ráfaga corta, controlada, pero inútil. Las balas se perdieron en blanco. El silencio cayó como una losa. Y el aire cambió. Un olor a almizcle y podrido, como animal mojado y carne vieja, se metió a la nariz. Sentí náuseas.
Sentí que algo estaba ahí, cerca, pero no lo veías. Retirada táctica, ordenó Ortiz, y su cara ya era otra. Volvemos al punto de inserción. Ya. Íbamos retrocediendo, cuando Rojas soltó un «aquí» y corrió unos metros. Yo lo seguí. Ahí estaba Moreno. Boca abajo, entre hojas húmedas, como si lo hubieran dejado caer con desprecio. Lo volteamos con cuidado, y lo que vi todavía me despierta por las noches. Su cara estaba lividísima, como cera, los ojos abiertos, pero sin vida, mirando nada, la boca abierta en un grito que no salió, como si lo hubieran asustado tanto que se le quedó el alma atorada. Y en el pecho, tenía una marca quemada, los mismos glifos del árbol, perfectos, como sello caliente. Ortiz se quedó inmóvil, no dijo nada, solo respiró una vez. Y yo escuché cómo le crujió la garganta, como si se hubiera tragado una piedra. Entonces, pasó lo más raro. De la boca de Moreno salió un hilito, un vaho fino, pero no era vapor normal, era como un mechón de neblina con vida propia. Se estiró, se retorció, y se deshizo en el aire, como si algo se estuviera llevándolo. Rojas se persignó, Vargas se quedó blanco. Ortiz dio un paso atrás. «Nos vamos», dijo, ronco. «Ahorita. Lo dejamos». Nadie discutió. Nadie fue héroe. En ese momento entendimos que ese bosque no era terreno. Era trampa. Regresamos casi corriendo, sin hablar, sin voltear. La neblina nos seguía pegada, y entre los árboles, a ratos, yo juraba ver sombras pequeñas moviéndose rápido, bajitas, como niños. Pero con una velocidad que no era humana. Cuando por fin salimos a una zona más abierta, sentí como si me quitaran una mano del cuello. El frío seguía, sí, pero ya no era ese frío pesado. El reporte oficial fue limpio, como siempre. Desaparición y probable homicidio por crimen organizado. Punto. Pero yo sé lo que pasó. Porque desde entonces, cada que se me atraviesa una madrugada con niebla, en carretera, en cerro, donde sea, se me enchina la piel cuando escucho a lo lejos una voz que suena conocida. Y a veces, en el ruido blanco del viento, vuelve esa risita seca, esa risa chiquita y cruel que no se olvida. Como si el duende de la niebla todavía estuviera allá, esperándonos, paciente, aprendiendo nuestras voces. Ánimas de la Barranca del Cobre, Chihuahua, 2015. Narrado en primera persona. A la Barranca del Cobre no se le entra como a cualquier monte. Eso lo aprendí a la mala, con las botas ya tiesas de tanto frío, y la garganta raspada por el aire delgado. Ese aire que te exige permiso hasta para respirar. Éramos un pelotón de reconocimiento de la 4ª Brigada de Infantería. No éramos novatos, ya habíamos caminado cerros calientes, selvas pegajosas, brechas donde el sol te cocina el casco. Pero la barranca te mira desde abajo, como si te estuviera midiendo, y cuando cree que no traes el respeto correcto, te cobra. El teniente Ríos iba al frente, como siempre. Un cabrón joven, de esos que traen el uniforme bien planchado, aunque estemos 5 días sin ver un pueblo. Traía esa mirada de, aquí se hace lo que se dijo, pero también se le notaba algo. Una tensión rara, como si todo el tiempo estuviera escuchando algo que los demás no. Íbamos buscando bases de los malandros, campamentos escondidos en los pliegues del cañón. La inteligencia decía una cosa, los mapas decían otra, y el terreno se reía de las dos. Caminábamos y caminábamos, subiendo peñascos, bajando por veredas de cabra, agarrándonos de raíces y piedra suelta, con el rifle pegado al pecho, y el sudor helándose en la espalda. 5 días así, 5 días de noche dura, de amanecer con manos entumidas, de silencio pesado que no era silencio. Era la barranca, tragándose tus ruidos. En el 5.º día dimos con una cueva natural, escondida entre roca negra y matorral bajo. No era grande, pero sí lo suficiente para que nos guardáramos del viento, que venía como cuchillo. Antes de llegar ahí, pasando por un ranchito rarámuri, un viejo nos vio las caras, y nomás negó con la cabeza. «Ahí no», dijo, en español quebrado. «Esa cueva. No. Casa de los que no descansan». El teniente le preguntó por qué. El viejo no quiso contar mucho. Solo apretó los labios, se persignó como quien aprendió eso de otro lado, y agregó: «De noche, oyen, y si contestan, se los llevan». Yo me reí por dentro, no por burlón, sino por cansado. Uno escucha 1000 cosas en el monte,
que la Llorona, que el Nahual, que el diablo. Pero cuando estás en operación, él por si acaso te acompaña. Y algo en la voz del viejo no era cuento para asustar forasteros, era advertencia con miedo de verdad. Esa tarde nos metimos a la cueva. Hicimos perímetro como se puede en un lugar así. Entradas, puntos de observación, turnos. Nada de fogatas, nada de luces. La barranca de noche es un agujero sin fondo, y cualquier chispa te delata. Me tocó guardia con el soldado Cárdenas, entre las 3 y las 5. Cárdenas era de esos flacos duros, con ojos inquietos. Tenía la maña de oler el aire como perro, como si pudiera cachar la bronca antes de verla. A eso de las 3 y cacho, el viento empezó a aullar allá afuera. No era airecito, era un lamento largo, que se colaba por la entrada como si quisiera meterse a dormir con nosotros. La cueva, en vez de proteger, amplificaba. La roca vibraba con cada ráfaga. Yo estaba sentado, espalda contra la piedra, la vista fija en la oscuridad de la entrada. Cárdenas, a mi lado, con el arma lista. Y fue ahí cuando lo escuchamos. Primero fue un murmullo, tan bajito que juré que era mi cabeza inventando cosas por el cansancio. Como cuando te quedas medio dormido y sueñas que alguien te llama. Pero Cárdenas se tensó al mismo tiempo que yo. Así que no era imaginación. El murmullo venía de afuera, de la boca de la cueva, como si hubiera gente hablando entre sí, pero sin palabras claras. Era un susurro húmedo, antiguo, con respiraciones pesadas. Luego, de golpe, se mezclaron gemidos, quejidos, y algo más. Un sonido que no olvidas, metal arrastrándose. Crrr, crrr. Cadenas. Yo tragué saliva. Sentí el cuero de los guantes apretándome las manos. Cárdenas me miró sin hablar, y en esa mirada me dijo: «Tú también lo oyes, ¿verdad?». El ruido de Cadenas se acercó un poco, como si alguien caminara arrastrando algo pesado sobre piedra. Y el murmullo se hizo más claro. No eran 2 voces, eran muchas, un montón, como una bola de gente amontonada afuera, sin entrar, nomás rodeando. Quise asomarme tantito, lo mínimo, pero el teniente había sido claro. Nadie salía, nadie se separaba. Aún así, la curiosidad y el instinto de amenaza te jalan. «No mames», susurró Cárdenas, casi sin voz. «Cálmate», le dije, pero mi voz sonó falsa, porque yo mismo no estaba calmado. En eso, del fondo de la cueva, escuché movimiento. Pasos rápidos, equipo rozando. El teniente Ríos salió de su rincón con el rostro pálido, los ojos bien abiertos. No venía enojado, venía asustado. Y eso, en un mando, te prende todas las alarmas. «Nadie sale», ordenó. Seco. Nadie se asoma, nadie contesta. ¿Entendido? «Mi teniente...». «Hay...». Empezó Cárdenas. «Ya sé lo que hay», lo cortó Ríos. Nadie contesta. Y justo cuando dijo eso, cuando el eco todavía estaba en la piedra, se escuchó una voz afuera, clara como si estuviera ahí mismo, enfrente de nosotros. Una voz vieja, polvosa, como de garganta llena de tierra. «Por la revolución», gritó. «¡Viva México!». El grito retumbó en la cueva como un balazo. Sentí que se me erizó el cuero cabelludo bajo el casco. Por un segundo, en mi mente vi imágenes que no eran mías. Hombres con bigote y carrilleras, humo, sangre seca, tierra rojiza. Un escalofrío me subió por la espalda. Cárdenas apretó la mandíbula, y el teniente Ríos se quedó quieto, con la mirada clavada en la oscuridad de la entrada, como si alguien estuviera parado ahí, a 1 metro. Afuera, los murmullos se transformaron en un coro de lamentos. Luego, otra vez, cadenas. Y entre todo eso, un sonido que me rompió la calma de soldado. Un sollozo, como de hombre adulto llorando de dolor, pero sin aire, como si ya no tuviera pulmones. No sé cuánto duró. En la noche, el tiempo se vuelve chicle. Puede ser 1 minuto o 1 hora. Lo único que recuerdo claro es que, cuando el viento cambió de dirección, las voces se fueron alejando como si la barranca se las tragara hacia abajo, hacia un hoyo que no termina. A las 5, cuando nos relevó el siguiente turno, yo ya no traía la misma cara. Cárdenas tampoco. Nos sentamos pegados a la pared, sin decir nada. Nadie quería ser el primero en hablarlo, porque hablarlo lo hacía real. Al amanecer, el teniente ordenó patrulla de reconocimiento alrededor de la cueva. «Por seguridad», dijo. Pero su tono traía otra cosa. Necesidad de comprobar que había explicación.
Salimos en pares, con cuidado, revisando huellas, marcas, cualquier señal de presencia humana. Yo caminaba atento a piedras sueltas, a ramas rotas. Esperaba ver pisadas recientes, colillas, latas, algo. Pero el terreno estaba limpio, seco y frío, como si nadie hubiera pasado. Hasta que uno de los muchachos llamó. «Mi teniente, aquí». Nos acercamos y ahí estaba. Un montón de huesos, amontonados como si alguien los hubiera juntado con prisa. Huesos humanos, viejos, resecos, color amarillento, y entre ellos, semi-enterrada, una hebilla oxidada. Alguien la levantó con cuidado, y se veía apenas un diseño antiguo, de esos de principios de siglo, y unas letras casi borradas. Parecía equipo de federales de los tiempos bravos. El teniente se quedó viendo la hebilla como si le hubiera caído una verdad encima. «Esto», dijo bajito, «esto es viejo. No era un hallazgo de cartel, no era reciente, era historia enterrada. Y en la barranca, la historia no se queda callada». «¿Qué pedo?», murmuró Cárdenas a mi lado. «Entonces sí eran...». «Cállate», le dije, pero ya era tarde. Esa idea se nos metió a todos. Ríos intentó ponerle lógica. «Puede ser una fosa vieja, un enfrentamiento, gente que murió aquí y nadie reclamó. El viento hace ruidos, la cueva amplifica». Lo dijo como quien se lo dice a sí mismo más que a nosotros. Y aún así, dio la orden. Levantamos campamento. No nos quedamos otra noche aquí. Nadie discutió. Empacamos rápido. El ambiente estaba raro, como si todos estuviéramos cuidando las palabras. En eso, el soldado Rojas empezó a manotear su chaleco como loco. Mi radio no está». «¿Cómo que no está?», le preguntó el teniente, ya fastidiado. «Aquí lo traía mi teniente, asegurado, con su broche. No se pudo zafar solo». Rojas estaba pálido, le temblaban las manos. Revisamos. Nada. El broche estaba cerrado, como si alguien hubiera sacado el radio sin abrirlo. Eso no tenía sentido. Luego vino lo peor. El GPS empezó a fallar. La brújula, también. Yo la vi. La aguja giraba como trompo, sin norte, sin nada. Uno piensa, magnetismo, minerales, interferencia. Pero otra vez, la barranca se reía. El teniente Ríos apretó los dientes. «Nos movemos ya, y nos movemos juntos». Miró al cielo, como calculando el día. «Si nos quedamos aquí, nos atrapan en la noche». Ese comentario me pegó. «Nos atrapan». ¿Quién? ¿Los malandros? ¿O lo otro? La tarde se nos fue en caminar, pero el terreno era traicionero. A ratos, la vereda desaparecía y teníamos que inventarla. A ratos, el cañón se abría y el vacío te jalaba la mirada. Y siempre ese viento, ese silbido que parecía palabras cuando estabas cansado. Cuando cayó la noche, no encontramos un buen punto para acampar. Y el teniente tomó una decisión que a mí nunca me gustó. Marcha nocturna. En la barranca, de noche, la oscuridad no es oscuro. Es una cosa espesa que te muerde los ojos. Avanzas con fe. «Sin luces», ordenó. A puro tacto. En silencio. Nos pusimos en fila, pegados uno al otro, cuidando distancia corta. Yo iba a media columna, con Cárdenas cerca. Sentía su respiración acelerada. «Esto está de la verga», me susurró. No le contesté porque tenía razón. Avanzamos así, lento, con la sensación de que algo nos miraba desde los riscos. La noche estaba tan cerrada que, si extendías la mano, parecía que tocabas tela. Y entonces, otra vez, voces. Esta vez no eran susurros. Eran gritos lejanos, rebotando entre paredes de piedra. Voces de hombres. Voces viejas. Gritos de guerra, de esos que no se inventan. «¡Ánimo, cabrones! No se rajen. ¡Viva México!». Y entre esos gritos, el sonido metálico más claro, el clac-clac de cerrojos, como cuando un rifle viejo se prepara. Mauser. Yo he escuchado muchas armas en mi vida, pero ese sonido tiene personalidad. Es seco, mecánico, como de hierro con hambre. Cárdenas se quedó helado. «No mames, no mames», repetía como mantra.
El teniente levantó el puño para alto total. Nos detuvimos, respirando como animales asustados. Los gritos se acercaban, o eso parecía. Era como si un enfrentamiento invisible estuviera pasando a nuestro alrededor, pero no veías nada, nomás lo escuchabas. Y de pronto, un solo disparo. ¡Pam! El eco explotó en el cañón. Sentí el golpe en el pecho, aunque no fue cerca. Un disparo viejo, con ese trueno de pólvora antigua. El teniente Ríos reaccionó con puro instinto. «¡Retrocedan!», gritó. «Es una emboscada». Y ahí fue cuando todo se fue al carajo, porque esa orden era lógica en combate, pero aquí no sabías de dónde venía el peligro. Retrocedimos a tientas, tropezándonos, chocando hombros, jalándonos para no separarnos. En la oscuridad, la mente te traiciona. Cada sombra es un hombre. Cada sonido es un paso detrás de ti. En medio del caos, escuché cerca de mi oído una voz que no era de ninguno del pelotón. Una voz ronca, cansada, como de alguien que lleva 100 años sin dormir. «No se vayan». Me congelé. Sentí el aliento frío en la oreja. Quise voltear y no pude. Mi cuerpo dijo, «No». Cárdenas me jaló. «Vámonos, vámonos». Y nos fuimos. No sé cuánto corrimos, no sé por dónde. Solo sé que, cuando el cielo empezó a clarear con un gris triste, nos encontramos apretados en una meseta pequeña, todos sudados, temblando, con la cara llena de polvo. Nadie quería mirar alrededor, como si mirar confirmara que estábamos donde no debíamos. El teniente pasó lista con voz ronca. Todos estaban... pero algo faltaba. Él metió la mano al bolsillo del pecho, donde traía su brújula personal, esa que cuidaba como reliquia. La buscó, frunció el ceño, revisó el cinturón, el chaleco, la mochila. «¿Quién?», dijo sin terminar. Su brújula no estaba. Y ahí vi la primera grieta real en el teniente Ríos. No era el mando firme. Era un hombre que se daba cuenta de que estaba perdiendo contra algo que no puedes apuntar. Yo me acerqué, sin querer faltarle al respeto. «Mi teniente», le dije bajito. «Ayer, la voz y los huesos. Esto no es gente». Él me miró con ojos rojos, como si no hubiera dormido en años. «No digas mamadas», me soltó, pero su voz no traía coraje, traía miedo. «No digas mamadas», repitió, y luego bajó la mirada. «Pero tampoco sé qué chingados es». Nos quedamos un momento en silencio. El viento sopló suave, casi cariñoso. Y eso dio más miedo todavía, porque era como si la barranca estuviera tranquila después de jugar con nosotros. El teniente tomó aire, y decidió lo que ningún mando quiere decir en voz alta. «Nos retiramos, ya. Regresamos por donde podamos. No hay objetivo. No hay nada aquí más que... esto». Nadie preguntó, «¿Qué es esto?». Todos lo sabíamos, aunque no quisiéramos aceptarlo. La retirada fue una bajada desesperada. No corríamos por disciplina, pero sí por miedo. Y el miedo cansa más que la mochila. Cada piedra que se movía parecía un paso detrás de ti. Cada ráfaga de viento parecía un susurro a tu nombre. A ratos, yo juraba que escuchaba cadenas muy lejos, como si alguien arrastrara el pasado por el fondo del cañón. Una vez, en un descanso, Rojas, el del radio perdidose, quedó mirando hacia la profundidad, con la cara vacía. «Me están llamando», dijo, como si hablara de alguien en el pueblo. «Me dicen que regrese». Yo lo sacudí del hombro. «Rojas, aquí. No escuches». Rojas parpadeó, como despertando, y se persignó con manos temblorosas. Cuando por fin vimos señales de civilización, una brecha más marcada, una cerca vieja, humo de una cocina a lo lejos, sentí algo que no sentía desde niño, ganas de llorar de alivio. Llegamos a un punto donde había señal, donde la radio, las que quedaban, volvió a tener vida. Pedimos extracción como se pudo. El teniente habló seco, sin explicar demasiado. Del otro lado, seguro no entendieron nada. «¿Cómo explicas que el monte te corrió?». En el informe oficial, después, quedó escrito lo más frío y lo más cobarde del mundo. Dificultad extrema del terreno y ausencia de objetivos. Como si todo hubiera sido un error de mapa. Como si los gritos de «¡Viva México!» en la noche fueran solo viento. Pero yo vi al teniente Ríos después. Lo vi semanas más tarde,
En la base, ya no caminaba igual. Se quedaba mirando fijo a la nada, como si escuchara todavía ese cerrojo de Mauser. Un día, sin que nadie le preguntara, me dijo: ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué, mi teniente? Que no nos atacaron. Tragó saliva. Nomás nos querían allá. Que nos quedáramos. Como si la barranca necesitara gente viva para completar su historia. No supe qué contestar. Desde esa operación, cada vez que siento viento frío en la nuca, aunque esté en ciudad, me acuerdo de esa voz pegada a mi oreja diciendo: no se vayan. Y me doy cuenta de algo bien simple, bien cabrón. Hay lugares donde la tierra no olvida. Y cuando no olvida, tampoco perdona. Porque la Barranca del Cobre no es nomás un lugar bonito para turistas. Es una boca enorme. Y adentro, todavía hay soldados que siguen gritando por la revolución, sin saber que la guerra ya terminó. Nomás para los vivos. Catemaco no se camina. Catemaco te camina a ti. A nosotros nos soltaron ahí en 2017, en plena región de los Tuxtlas, con la orden clarita y fría como acta. Interdictar un laboratorio de sintéticos que, según inteligencia, estaba metido en la selva como garrapata. Grupo de reacción inmediata. 8 elementos. Al frente iba el capitán Romero, de esos que traen el "no creo en nada" tatuado al frente. Yo era el que iba pegado a su sombra porque me tocaba llevar el control de la patrulla cuando el terreno se ponía de mala leche. Con nosotros venían Ramos, que era fuerte, callado, y de esos que se duermen parados. Y Martínez, el único que conocía la zona por familia, y porque, según él, de morro lo habían curado las señoras de allá. Ese güey decía cosas raras, pero también era el que sabía leer la selva. Desde el primer día el aire se nos pegó como una camisa mojada. No era calor de sol, era un calor con hambre, un calor que te respiraba en la nuca. Caminábamos en fila india, a machete, con el sudor escurriendo por la pechera, y el olor a tierra negra metiéndose hasta los dientes. Las botas chupaban lodo. Los moscos parecían helicópteros chiquitos. ¿Y el monte? El monte estaba demasiado callado para ser monte. Al tercer día, ya con la espalda molida y los hombros marcados por el equipo, Romero nos detuvo frente a un pantano. No era un charco cualquiera. El agua estaba quieta, como vidrio sucio, y había una bruma bajita, como si el suelo estuviera fumando. Y ahí, flotando en un círculo perfecto, como si alguien lo hubiera acomodado con regla, plumas negras, amuletos de hueso y velas de cera de abeja apagadas, aún enteras. No había corriente que formara eso. Martínez se persignó sin que se diera cuenta. «Mi capitán, eso es un pacto», dijo, bajito, como si le fuera a faltar al respeto al aire. Romero se rió, pero de esas risas que no traen gracia. «No me vengas con cuentos, es basura de gente del monte». Rodeamos y seguimos. Yo no dije nada, pero se me enchinó la piel, porque una cosa es ver basura, y otra es ver orden. La selva no hace círculos perfectos porque sí. Rodeamos el pantano, y buscamos un claro para montar campamento. El GPS ya venía fallando desde temprano, marcando posiciones brincadas, como si alguien le diera manotazos. El compás se portaba raro, la aguja temblaba, no se plantaba firme, y a cada rato, se los juro, sentía que nos estaban viendo. No como animal, no como gente, como algo que calcula. Romero ordenó seguridad perimetral, centinelas dobles, sin fogata, sin luces. «Aquí no venimos a acampar, venimos a trabajar», dijo. Y en eso tenía razón. Me tocó guardia de 2 a 4 de la mañana con Ramos. Esa hora es la más traicionera. El cuerpo quiere apagarse, el sueño te hace alucinar, y cualquier ruido se te mete al corazón. Nos pusimos en el lado norte del claro, espalda con espalda por ratos, ojos barriendo sombras. A las 2:17, lo recuerdo porque vi el reloj con la punzada exacta, empezó. Primero fue como un zumbido grave, lejano, pero rítmico. No era animal, no era motor, era voz, pero no voz de gente. Un canto monótono, gutural, que repetía sílabas que no entendías, como si se le atorara algo en la garganta al que cantaba. Ramos me miró con los ojos bien abiertos. «Ese vato no se espanta con nada». «¿Oyes eso?», me susurró. Asentí despacio. «Si hablas fuerte, en la selva algo te contesta». El canto se acercó sin moverse, o sea, estaba lejos y de pronto estaba aquí, alrededor, como si el sonido saliera de los árboles mismos. Y entonces el suelo vibró. No un temblor, no.
Era como cuando pasa un tráiler cargado muy cerca. Pero nosotros estábamos en medio de pura selva. Y de la nada, entre los troncos, aparecieron lucecitas. Chiquitas, como luciérnagas. No más que no eran amarillas, eran rojas y verdes, y no parpadeaban normal, bailaban. Se movían en círculos, subían y bajaban al ritmo del canto, como si alguien las trajera amarradas con un hilo invisible. Ramos levantó el arma, temblándole un poquito la punta. Yo le puse la mano en el cañón, y se la bajé tantito. Tranquilo, le dije, sin quitarle el ojo a las luces. No dispares si no te disparan. Pero el capitán Romero, desde su posición, también las vio. Se incorporó, furioso, como si le hubieran ofendido su orgullo. ¿Qué es esa mamada?, gruñó. ¡Fuego! Y sin pensarlo, soltó ráfaga. El estallido reventó el silencio. Las luces. No es que se apagaran. Se fueron, como cuando avientas agua y se deshace. El canto se cortó seco. En ese segundo, el monte se quedó mudo y el aire se volvió pesado, como si te pusieran un costal en la cabeza. Martínez salió del otro lado, pálido, con la mirada ida. «Ya la regamos», murmuró. «Eso no se hace». Romero lo empujó con la mirada. «Aquí nadie la riega. Aquí se hace lo que digo. Punto». Nos quedamos tensos hasta el amanecer. No volvió el canto. No volvieron las luces. Pero el claro se sentía ocupado, como si alguien estuviera parado entre nosotros, sin moverse. A las 6 y algo, cuando empezó a clarear, Ramos se levantó y soltó un quejido que me heló. Tenía el cuello y los brazos inflamados, con una erupción gruesa, roja, como si le hubieran pasado ortiga y fuego. Se rascaba y lloraba del dolor, y Ramos no era llorón. Le ardía hasta respirar. El médico de nosotros lo revisó, le puso crema, antihistamínicos, lo que traíamos. Nada. La piel parecía estar reaccionando a algo que no era alergia. Era como si el cuerpo estuviera rechazando el aire. Martínez lo vio, y bajó la cabeza. «Es por la noche. Por lo que hicieron. Por el pacto». Romero soltó un insulto, pero ya no se veía tan seguro. No por creer, sino porque lo estaba viendo en carne viva. Ese día intentamos retomar la ruta con GPS. Nada. Señal muerta. La brújula daba vueltas como trompo. Los radios se llenaron de interferencia, un QRM sucio, como si alguien estuviera modulando encima. A ratos, en el ruido, se colaban susurros. O eso creí. No lo dije. En el monte, a veces el miedo se te disfraza de «oí algo». Seguimos avanzando a puro instinto y mapa, y entre más nos metíamos, más rara se ponía la selva. Los animales no huían. Nos miraban. Monos en ramas bajas, inmóviles, con ojos brillantes. Pájaros que no cantaban, solo nos seguían saltando de árbol en árbol. Y cada tanto, ese olor. Un olor a cera vieja y humo frío, como de veladora apagada. A media tarde entramos en un sector tan denso, que el sol era un rumor arriba. Y ahí nos pegó el hedor a putrefacción. No a animal muerto de días. Era algo más profundo, más húmedo, como si la tierra guardara un cadáver desde hace años, y lo abriera tantito para que lo olieras. Romero ordenó abrir paso. Íbamos tensos. Y entonces Martínez gritó: «¡Me agarraron!». Yo me volteé, y vi lo imposible. Su pierna derecha estaba jalada hacia atrás, como si un lazo invisible se la hubiera enganchado. Cayó de boca, y cuando intentó levantarse, la pierna se le dobló donde no se dobla un humano. No tronó como película. Fue peor. Fue un silencio horrible y un grito de animal. «¡Cúbranlo!», grité. Nos cerramos en círculo. Yo apunté al suelo, buscando algo que lo jalara. Raíz, trampa, alambre. Nada. Solo lodo y hojas. Pero Martínez seguía siendo arrastrado, centímetro a centímetro, como si el monte lo estuviera metiendo debajo. Y ahí fue cuando habló. No fue un sonido que llegara por el aire. Fue una voz que te vibró en los huesos, antigua y llena de odio, como piedra raspando piedra. «Intrusos», dijo, «profanan mi tierra. Pagan. Yo soy el guardián. Mis protegidos me pagan bien. Ustedes no son nada». El capitán Romero se quedó helado. Nadie se movió. Uno aprende a obedecer órdenes, pero esa voz no estaba en el rango de lo entrenable. Los árboles, lo juro por lo que más quieran, se movieron. No por viento. El tronco se inclinó apenas. Las lianas empezaron a deslizarse como serpientes con prisa. Una se me enroscó en el tobillo,
Le metí machetazo, y no se cortó como planta. Se puso dura, como cuero mojado. ¡Fuego!, rugió Romero, ya desesperado. Disparamos. Ráfagas, tiros cortos, las balas pegaban en troncos, levantaban astillas. Y las lianas seguían. No se detenían. Como si el monte no estuviera vivo, sino mandado. Entonces ella apareció. No caminó desde atrás. No salió de un arbusto. Simplemente estaba ahí, en un espacio entre dos árboles, donde un segundo antes no había nada. Una vieja flaquísima, encorvada, piel arrugada como corteza, vestida con harapos oscuros. Traía el cabello pegado a la cabeza, húmedo, en la cara, líneas negras como tatuajes o pintura seca, y en la mano, un bastón lleno de plumas y huesos, igualitos a los del pantano. Sus ojos no eran ojos de señora, eran pozos con una brasa roja adentro. Romero le apuntó directo al pecho. «No se acerque. Última advertencia». La vieja sonrió, pero no movió los labios como sonrisa humana. Fue como si se le abriera la cara. «Yo no me acerco», dijo. «Ustedes entraron. Aquí hay un pacto, con los de abajo. Y el pacto se cumple». Y empezó a cantar, igual que en la madrugada, esa letanía de garganta vieja. El suelo volvió a vibrar, y otra vez aparecieron las lucecitas rojas y verdes, bailando alrededor como moscas de fuego. Ramos, el que traía la erupción, soltó un alarido y cayó convulsionando. Sus manos se le crisparon, la piel le ardía. Martínez gritaba de dolor con la pierna atrapada, y yo sentí presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto gelatina. «Mi capitán, nos están cerrando», le grité. Romero apretó el gatillo y descargó contra la vieja. Las balas no le hicieron nada. No porque rebotaran, porque no llegaron. Era como si el espacio frente a ella se volviera agua espesa y se tragara los tiros. Lo único que logramos fue que el monte se enojara más. Las lianas apretaron, y uno de los muchachos soltó un grito ahogado, porque ya no podía expandir el tórax. Ahí vi al capitán Romero quebrarse, no de llanto, sino de esa mirada de alguien que entiende que su rango no sirve contra lo que está pasando. «Apoyo aéreo», gritó al radio. «Apoyo aéreo ya». Puro ruido. Luego, entre el QRM, una voz humana, cortada. «Recibido. Mantengan. Señal». Yo no sé si fue milagro, suerte, o si algo más arriba también tiene pactos. Pero minutos después, el monte tembló con un sonido que sí reconocimos. Palas de helicóptero. El aire se partió. Las ramas se sacudieron. La bruma se deshizo un poco. Las lucecitas se dispersaron como si les aventaran sal. Las lianas aflojaron lo suficiente para que pudiéramos cortar y arrastrarnos. Martínez quedó tirado, pálido, sudando frío, con la pierna hecha un dolor eterno. Ramos seguía temblando, pero ya respiraba mejor. La vieja nos miró con un odio que no cabe en palabras. Y antes de desaparecer, porque eso fue, no se fue caminando, soltó su última frase, despacito, como quien firma un documento. «El pacto se va a cumplir». Y se borró, como sombra en agua. El helicóptero bajó lo justo para lanzarnos cuerda y jalarnos. Cuando subimos, yo miré abajo, buscando el claro, buscando rastros. Y lo que vi, me dejó seco. El lugar donde habíamos estado se cerró en verde como si nunca hubiera habido paso. La selva se tragó nuestro rastro en segundos. De regreso, Ramos estuvo en observación. La erupción tardó días, pero se le fue. Eso sí, desde esa noche, a Ramos le quedó una marca rara en la piel, como dibujo, como si algo le hubiera escrito encima. Martínez se quedó con un cojeo permanente. Su pierna sanó, pero no volvió a ser la misma. Y el capitán Romero cambió. Antes, si alguien decía brujería, él se burlaba. Después, si alguien murmuraba catemaco, él se quedaba callado y miraba el suelo, como recordando el peso de una liana en el pecho. El laboratorio nunca apareció. La inteligencia se quedó en posible ubicación. Los superiores dijeron, no se halló evidencia. Pero yo sé lo que olí, lo que oí, lo que vi. Un círculo perfecto en el pantano, y una voz vieja diciéndonos que ahí había dueño. Y desde entonces aprendí algo que no viene en ningún manual. En México hay enemigos que no se enfrentan con calibre ni con valentía.
Hay lugares donde lo más inteligente no es avanzar, sino pedir permiso con el pensamiento, y retirarte con respeto. Porque en Catemaco, en esa selva pegajosa de los Tuxtlas, hay pactos que no se rompen. Y si los rompes, te lo cobran. Ojo de Tezcatlipoca, Popocatépetl, 2019. No sé en qué momento uno deja de creer en cosas y empieza a respetarlas. Yo era de los que se burlaban, de los que decían, puras historias para espantar turistas. Hasta que me tocó el Popo. Nos desplegaron a finales de 2019, cuando el volcán andaba con su carácter, de esos días en los que la gente de los pueblos ya ni se persigna. Solo mira para arriba, aprieta la boca y se mete temprano. Éramos un batallón de operaciones de alta montaña. No era nuestra primera misión en altura, pero sí la primera con orden directa de instalar base de monitoreo en una ladera que, según el briefing, era estratégica para vigilancia y medición. El coronel Gutiérrez venía serio desde el inicio. No era hombre de sustos, de esos que te ven derecho y sientes que te están pesando el alma. Tenía la cara curtida, ojos de metal, y una calma que en otros lados daba confianza. Ahí, en el volcán, esa calma se sentía como si supiera algo que nosotros no. Subimos por tramos, con equipo en burros y en la espalda. Antenas, sensores sísmicos, baterías, cajas con herramientas, cables y más cables. El aire se iba haciendo delgado, como si alguien te apretara el pecho con un puño lento y constante. A cada rato uno se detenía, no por flojo, sino porque te arden los pulmones y se te reseca la garganta como si hubieras tragado ceniza. El frío era otro animal, no un frío de ¡ay, qué helado!, sino uno que te muerde por dentro. De noche, el metal de las armas se vuelve una trampa. Lo tocas sin guante y sientes que se te pega la piel. Los dedos se te entumen y el pensamiento se te vuelve torpe, como si el cerebro también quisiera ponerse a dormir. Para el día 5, ya habíamos medio marcado perímetro. Para el día 6, los equipos ya estaban plantados en un claro rocoso, protegido por un promontorio de piedra negra. Y para el día 7, el Popo decidió recordarnos quién manda. Esa séptima noche empezó con un silencio raro. Los volcanes tienen su sonido, aunque no lo creas, una especie de respiración profunda, un rumor bajo la tierra. Esa noche fue como si todo se callara para escuchar algo. Yo estaba de guardia con el cabo Hernández, de 0200 a 0400. Hernández era buen elemento, callado, atento, de esos que no hablan de más y no se duermen parados. Nos acomodamos en una posición con vista a la ladera, con el casco bien ajustado y el fusil listo. El cielo estaba despejado, estrellas filosas, la luna como una uña. Y entonces, el primer pum. No fue un estallido grande, pero se sintió. La tierra vibró leve, como si alguien hubiera dado un golpe desde abajo. Luego otro, y un tercero, separados por segundos. Pequeñas expulsiones, según el manual. Actividad menor, le dicen. Pero el cuerpo lo siente diferente. El estómago se te hace nudo, y el instinto te dice, aquí no, compa. Después vino la presión. No sé cómo explicarlo sin sonar loco. Era como si el aire se volviera más pesado, como si te metieran la cabeza en agua sin mojarte. La piel se me erizó bajo el uniforme térmico. Hernández volteó y me vio con una cara que no le había visto nunca. ¿Lo sientes?, murmuró. Yo asentí. No quería ni decir sí, como si nombrarlo lo hiciera más real. Un minuto después lo vimos. Arriba, sobre un promontorio rocoso, no tan lejos, apareció una luz verde. No una lámpara, no un reflejo. Era un verde imposible, como esmeralda viva. Y lo peor, estaba fija, suspendida, como si flotara sin esfuerzo. Hernández abrió más los ojos. Mi sargento, ¿eso qué es? Yo acerqué los binoculares. La luz no parpadeaba como LED, no temblaba como fuego. Era redonda, perfecta, como un ojo. Y no me gustó pensar eso, pero fue lo primero que me vino, un ojo mirándonos. No dispares, le dije en automático, aunque él ni había apuntado. Activé radio. Base, aquí puesto norte, visual de luz verde suspendida, dirección 030, distancia aproximada. Tragué saliva, unos 300 metros. Se mantiene fija. Del otro lado tardaron en contestar, con esa estática típica de la altura. Recibido, mantengan observación. No fuego, repito, no fuego.
A los pocos minutos el coronel Gutiérrez salió del módulo con su chamarra pesada, el cuello levantado, y caminó directo hacia nuestra posición. Traía la mirada filosa, como si ya supiera lo que íbamos a mostrarle. Se puso junto a mí, levantó los binoculares y se quedó viendo. No dijo nada por un buen rato, solo respiraba despacio. La luz seguía ahí, quieta, y mientras más la mirabas, más sentías que te estaba mirando de regreso. ¿Tiempo de aparición?, preguntó al fin, seco. 2-3 minutos antes del reporte, mi coronel. ¿Se mueve? Negativo. Flota fija. El coronel bajó los binoculares. Lo vi apretar la mandíbula. Nadie dispara. Nadie se separa. Doblen centinelas. Miró a la luz otra vez. Y reporten cualquier cambio. Cualquier cosa. Ese cualquier cosa, lo dijo con una seriedad que me dejó frío, y no por el clima. La luz estuvo ahí, suspendida, casi 20 minutos. 20 minutos que se sintieron como 2 horas. Yo no podía parpadear bien. Hernández tenía los labios partidos, secos, y se los mordía sin darse cuenta. De pronto, sin aviso, la luz se apagó. No se fue hacia arriba ni bajó. No se desvaneció como humo, se apagó. Como si alguien hubiera cerrado un párpado. Esa noche nadie durmió igual. Al día siguiente, el coronel mandó patrullas cortas alrededor del promontorio donde apareció la luz. Yo fui con el grupo de reconocimiento. Subimos con cuidado, revisando huellas, buscando alguna explicación. Un dron, alguien jugando, una lámpara, lo que fuera. Pero no había nada. Ni cables, ni baterías, ni restos, ni olor a combustión. Solo piedra negra, ceniza fina, y un frío que se metía hasta los huesos. En un punto, uno de los elementos señaló una parte de la roca. Parecía como si la piedra estuviera pulida en forma circular, lisa, como si algo caliente la hubiera vidriado a ratos. Pero al tocarla, estaba helada. Esa tarde llegaron 2 viejos de un pueblo cercano, porque el coronel pidió enlace con autoridades locales. Los viejos venían con sus sombreros, chamarras gastadas, y una mirada que mezclaba respeto y miedo. Nos reunieron a un lado del módulo, en una especie de área de mando improvisada. El coronel, el teniente de comunicaciones, y nosotros cerca, por si se ocupaba algo. El más viejo habló primero. No alzó la voz, no lo necesitaba. Ustedes están arriba de un lugar que no es de ustedes, dijo sin rodeos. El cerro se deja ver, pero no se deja tocar. El coronel no se alteró. Solo preguntó. Anoche vimos una luz verde. ¿Sabe qué es? El viejo lo miró como se mira a alguien que ya está metido en un problema y apenas se está dando cuenta. El ojo de Tezcatlipoca. Yo sentí un escalofrío que no era del frío. El segundo viejo se persignó. Mirando. ¿Es porque quiere cobrar? El coronel mantuvo el rostro firme, pero noté que apretó más la mandíbula. Estamos aquí por seguridad, monitoreo, no venimos a ofender. El viejo soltó una risa bajita, sin burla. Más bien triste. No es lo que ustedes quieran, patrón. Es lo que el cerro entienda. Los viejos se fueron antes del atardecer, y el aire quedó raro, como si hubieran dejado una advertencia pegada en la piel. A partir de ahí, la luz verde empezó a aparecer a ratos. Unas veces lejos, apenas un punto. Otras, más cerca. Siempre verde, siempre fija, siempre como ojo. Y junto con eso, empezaron las fallas. Los equipos sísmicos marcaban lecturas absurdas, picos de actividad donde no había nada. Luego cero absoluto, aunque se sintieran vibraciones. Los técnicos revisaban cables, reiniciaban, cambiaban baterías, y nada. Era como si el volcán se burlara de nuestros números. La radio también se puso caprichosa, estática de más, interferencias. Pero lo raro no era la estática, eran los susurros. Yo los escuché por primera vez una madrugada. Estaba en el módulo de comunicaciones, ayudando a Morales a revisar una antena. La radio soltó un chasquido, y entre el ruido, se metió algo como un murmullo. No palabras claras, solo una voz, o muchas voces, como si alguien hablara dentro de una bolsa de ceniza. Morales me miró pálido. ¿Usted escuchó eso? Sí. No es frecuencia abierta, dijo, y movió perillas. No hay nadie transmitiendo. En otra ocasión, juraría que escuché mi nombre.
Bajito, apenas. Y ahí fue cuando empecé a sentir que el ojo no solo nos veía, nos estaba oyendo. El incidente del arma de Pérez fue el primer golpe que nos tumbó la lógica. Pérez era de los más jóvenes, pero no era menso. Esa tarde estaba sentado limpiando su M16 cerca del perímetro. Yo lo vi de lejos. De repente gritó y soltó el arma como si lo hubiera mordido. Corrimos. Cuando se enoja, se asoma. Cuando lo ofenden, se queda mirando. Y cuando se queda... «Quema, quema, mi sargento», gritaba, sacudiéndose las manos. El fusil estaba en el suelo, y se veía normal, hasta que me acerqué y sentí el calor. No era calor de sol, era calor de plancha. El plástico del guardamanos estaba blando, como chicle. Y lo más enfermo, no había humo, no había llamas, no había nada alrededor que lo calentara. ¿Traías el arma pegada a un calentador o qué?, le soltó uno, nervioso. No, mi sargento. Pérez casi lloraba. Yo nomás la estaba limpiando, y de la nada empezó a ponerse caliente, como si por dentro tuviera brasa. El coronel llegó. Tocó el arma con guante, sintió el calor, y se quedó callado un momento. Registro. Foto. Ordenó. Reporte técnico. Y nadie diga pendejadas en radio. ¿Quedó claro? Pero lo vi. Lo vi en sus ojos. No era enojo. Era preocupación real. Porque esa cosa no tenía explicación. Esa noche el ojo regresó. Y regresó peor. Yo estaba otra vez de guardia con Hernández, pero ahora también estaba Cárdenas, un cabo viejo, de esos que han caminado selva, sierra y desierto. Cárdenas era el típico que se burlaba de todo, excepto de lo que no se debe. A las 3 de la mañana, la presión volvió. Más fuerte. Me dolieron los dientes, como si se me apretaran por dentro, y la luz apareció. Pero ya no era un punto. Era grande, más grande que antes, como una pelota de luz verde, pulsando, y con el pulso venía un zumbido, bajo, constante, como el sonido de insectos gigantes, pero metido en la cabeza. Hernández tragó saliva. Mi sargento está más cerca. Yo lo sabía. Estaba en el mismo promontorio, pero ahora el promontorio se veía como si la luz lo iluminara desde arriba, dándole sombras raras a las piedras. Cárdenas, con la mirada fija, murmuró. Ya se encabronó. ¿De qué hablas?, le pregunté. Él ni volteó. Tezcatlipoca no le gusta que le claven fierros al cerro. Se persignó, rápido, casi con vergüenza. Ese es su ojo. Hernández lo miró como si quisiera insultarlo, pero no le salió. El coronel llegó otra vez. Esta vez venía con más elementos, y ordenó puestos de combate. El ojo pulsaba. El zumbido se metía por las orejas. ¿Algún movimiento?, preguntó el coronel. Negativo, mi coronel, pero... Miré el suelo. Se siente la vibración. Como si me oyera, el volcán soltó un rugido. No un estallido completo, pero sí un bramido, profundo, que hizo temblar las piedras. Algunos se hincaron por reflejo. El ojo se hizo más brillante, y el zumbido se volvió más fuerte, como si te picaran por dentro del cráneo. Y entonces, pasó lo imposible. Del suelo, cerca del perímetro, empezaron a salir figuras. No salir como alguien que se levanta. Salir como cuando el polvo se junta en el viento y toma forma. Primero se levantó ceniza, como humo espeso, y dentro de esa ceniza se dibujaron siluetas humanas, pero mal hechas, como muñecos de humo, con manos largas, garras, y... 2 puntos verdes donde deberían ir los ojos. No mamen, susurró Hernández temblando. Cárdenas apretó su fusil. Son sirvientes, dijo con voz ronca. Entidades del cerro. El coronel dio un paso al frente. No retrocedió. Nunca retrocedía. Pero esta vez lo vi dudar un segundo, un microsegundo humano. Apunten, ordenó, y esperen mi orden. Las figuras avanzaban sin prisa, no caminaban. Se deslizaban, como humo con voluntad. El zumbido marcaba el ritmo del pulso del ojo. ¡Fuego al blanco!, gritó el coronel. Disparamos. Las ráfagas iluminaron la noche. El sonido de los disparos en altura es seco, más filoso. Las balas atravesaron las figuras, y por un instante parecía que las rompían, que se deshacían. Pero en cuanto pasaba el plomo, la ceniza se juntaba otra vez, como si la bala solo les hiciera cosquillas.
No les hace nada, gritó alguien. Sigan tirando, ordenó el coronel, con rabia contenida. Las figuras se acercaron más. Una pasó a metros de mí. Olía a ceniza caliente y tierra vieja. Sentí frío de golpe, un frío que no era del clima, un frío como de tumba. Hernández se movió para cubrir un flanco. Lo vi levantar el fusil y disparar casi pegado a una de esas cosas. La figura no se cayó, solo estiró una mano, una garra, y lo rozó. Fue un rasguño rápido, como un arañazo de gato. Pero Hernández gritó como si le hubieran metido un cuchillo. ¡Ah! ¡Mi brazo! Lo jalé hacia mí. La manga se rasgó, y vi su piel. Donde lo tocó, la piel se estaba poniendo gris. No morado, no rojo. Gris, como piedra húmeda. Y la textura se veía rara, como si la carne se endureciera. «¡Médico!», grité. «¡Médico!». El médico llegó corriendo, pero se quedó congelado al ver el brazo. «¿Qué chingados es eso?». El ojo pulsó más fuerte, el volcán rugió otra vez, y las figuras salieron por más lados, como si el suelo se abriera en humo. El coronel gritaba órdenes, pero ya no era combate normal. Era como pelear con el aire. Cada bala era un desperdicio. Y lo sabíamos. Yo miré al coronel. Lo vi darse cuenta. En su cara, por primera vez, vi algo que no era mando. Era aceptación. Aceptación de que ahí arriba no éramos autoridad. «¡Retirada!», gritó de pronto. «Retirada inmediata. Abandonen equipo. Todo. Nos largamos ya». Hubo un segundo de silencio, como si nadie procesara lo que acababa de ordenar. Abandonar equipo en misión así era casi pecado. Pero el coronel lo repitió, con una voz que no dejaba dudas. «Ya. Corran». Y corrimos. Corrimos cargando solo lo indispensable. Agua, botiquín, radio, arma. El resto quedó ahí. Antenas, sensores, cajas, todo. No importaba. La base ya no era base. Era un altar que habíamos armado sin querer. Mientras bajábamos, el zumbido nos seguía. El ojo se veía entre piedras, pulsando como un corazón verde. Las figuras nos perseguían, pero no a la carrera. Se deslizaban, y aún así, nos alcanzaban en ciertos tramos, rozándonos como si jugaran. En un punto sentí un golpe en la espalda, frío, como si me aventaran una bolsa de ceniza. Me tambaleé, pero no caí. Cuando me volteé, no vi nada, solo una nube que se deshacía y volvía a juntarse más adelante. Hernández iba a mi lado, respirando como si se le fuera a salir el pulmón. Su brazo estaba envuelto, pero la mancha gris seguía expandiéndose poquito. No gritaba ya, solo apretaba los dientes, con ojos vidriosos. Bajamos durante horas que se sintieron eternas. El frío ya no importaba, la sed no importaba. Solo queríamos alejarnos de ese zumbido, de esa mirada. Cuando por fin dejamos atrás la zona alta, el zumbido bajó. La presión aflojó. El ojo ya no se veía. Pero el silencio que quedó era peor, porque ahora sabíamos que, si quería, podía volver. 2 días después llegamos a civilización. Sucios, deshidratados, con ojeras profundas, temblor en las manos. Parecíamos gente que salió de un incendio, pero sin humo. El reporte oficial fue sencillo, frío, militar. Actividad volcánica extrema. Fallas en equipo, retiro preventivo. Ni una palabra de la luz, ni una palabra de las figuras de ceniza, ni del arma derretida, ni del brazo de Hernández que quedó con cicatriz dura, grisácea, como piedra mal curada. Hernández nunca recuperó el brazo igual. La piel se le quedó marcada, rígida en zonas, como si debajo ya no hubiera carne sino otra cosa. Él no lo cuenta, yo lo entiendo. ¿Y yo? Yo no volví a mirar el Popocatépetl igual. Hay montañas que son solo tierra y roca, y hay otras que se sienten vivas, como un animal enorme que duerme y respira debajo de ti, como un Dios viejo que no necesita que tú creas en él para existir. A veces, cuando estoy solo y escucho estática en una radio, todavía me parece oír ese murmullo, ese susurro que no era palabra, pero sí intención. Y me acuerdo del verde, del ojo. Y se me pone la piel chinita porque sé algo que antes no sabía. El Popocatépetl no solo truena. Observa. Fantasma del río escondido.
Río Escondido, Oaxaca, 2021. A ese río le dicen escondido como si fuera un apodo bonito, como si fuera un secreto romántico. Pero el nombre le queda por otra cosa, porque ahí se esconden cosas que no quieren que las veas, y si las ves, ya no te sueltan. Nosotros llegamos por una orden simple, de esas que en el papel se ven limpias. Interdicción fluvial. 2 lanchas rápidas, motor fuera de borda, casco de fibra ya rayado de tanta rama, y un capitán de los que no creen en nada que no puedan patear o balacear. Morales. Buen mando, la neta. Frío. Práctico. Directo. De esos que te dicen, aquí no venimos a escuchar cuentos, y tú le crees, porque lo ves caminar como si el monte le debiera respeto. Éramos pocos, pero bien armados. Patrulla ligera, chalecos apretados por la humedad, el uniforme pegado al cuerpo como segunda piel. El río era un hilo oscuro, lento, con orillas verdes tan cerradas que parecía que la selva se lo estaba tragando. El aire olía a lodo caliente, a hojas podridas, a gasolina vieja y a sudor. Los primeros 3 días fueron puro desgaste. Avanzar, parar, escuchar, mirar. El ruido del motor era como un martillo en la cabeza. El sol no calentaba, aplastaba, y cuando caía la tarde, el río cambiaba de cara. Se ponía más negro, más pesado, como si el agua se volviera aceite. A veces se sentía que alguien nos miraba desde la orilla. No a alguien de carne y hueso, no. Era una sensación seca, animal, como cuando estás de espaldas y sabes que hay ojos encima de ti. Ramírez, que era más joven y aún traía esa necesidad de bromear para que no te coma la cabeza el miedo, soltaba. Mi sargento, aquí hasta los moscos te juzgan. Yo me reía por compromiso, pero en el fondo me quedaba callado. Porque el monte allá no suena como el monte normal. Allá, el silencio no es silencio. Es una pausa, como si algo estuviera conteniendo la respiración. El tercer día, Morales decidió acampar en un claro que los locales llamaban La Llorona. Lo dijeron como si fuera una advertencia y no un nombre. Ahí no se queden de noche, nos dijo un señor moreno, sin camisa, con los brazos llenos de piquetes viejos. Ahí llora. Y cuando llora, el agua se mueve. Morales ni lo miró mucho. Gracias, jefe. Aquí venimos a trabajar. Y ya. Se acabó. Montamos campamento rápido. Perímetro básico, lanchas amarradas, equipo cubierto, radios en escucha, y turnos de guardia. A mí me tocó de 2 a 4 de la mañana con Ramírez. Esa madrugada el río estaba raro desde antes. No había viento, pero el agua traía un murmullo como de gente hablando bajito, lejos. Las ramas no se movían, y aún así había crujidos, como si alguien caminara entre el matorral. Ramírez y yo estábamos en la orilla, cuidando hacia el agua y hacia la línea del monte. La visibilidad era una miseria, pura oscuridad y un reflejo opaco, como espejo sucio. «Oye, mi sargento», me dijo Ramírez, «¿usted cree en esas madres?» Yo no le quise dar cuerda. Creo en no confiarme. Eso es lo único. Él asintió, pero se le veía el nervio en la mandíbula. A esa hora el cuerpo ya está cansado, y la mente se vuelve más imaginativa. Y el río ayuda. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio fue un sonido leve, casi como si fuera parte del agua. Un sollozo. Un llanto suave, cortado. Y luego volvió, más claro. Un lamento de mujer. De esos que no son de película, sino de verdad. De dolor crudo. Como si alguien estuviera ahogándose en tristeza. Ramírez se quedó tieso. «No mame», susurró. Yo levanté el radio, pero no hablé. Porque el llanto venía del río, justo frente a nosotros, y no podía ser alguien escondido en el monte. Era demasiado cercano. El lamento creció. La piel se me enchinó desde la nuca. El aire se puso frío, pero frío de golpe, como cuando entras a una habitación con aire acondicionado en plena humedad. Y entonces vimos la bruma. Una neblina blanca empezó a salir del agua, desde un punto fijo, como si el río exhalara. No era vapor normal. Era denso, lento, con forma. Subió en columnas que se juntaron, y se estiraron, hasta parecer un cuerpo. Primero fue la silueta, luego, el vestido. Blanco, largo, pegado como si estuviera mojado. Después, el cabello oscuro cayéndole como cortina. La cara. No la vimos bien.
porque la tenía cubierta por una especie de velo, o por el mismo pelo. Pero la figura estaba ahí, parada sobre el agua. No flotaba como tronco. Número. Estaba de pie, inmóvil, como si el río fuera suelo. Y lloraba. Un llanto que te agarraba el pecho, te lo juro. No era, uy, qué miedo. Era otra cosa. Era tristeza que te ensucia por dentro. Me dieron ganas de gritarle, ya, señora, ya, como si eso sirviera. Como si uno pudiera calmar lo que no entiende. Escuché pasos detrás. Morales había salido del campamento, alertado por el sonido o por la vibra. Se quedó a unos metros, y en cuanto vio la figura, se le fue la sangre de la cara. El capitán Morales, el que se burlaba de los cuentos, se quedó helado. «¿Qué chingados?», alcanzó a decir. Y en ese momento, el agua tronó. No fue splash normal. Fue un golpe desde abajo, como si algo enorme hubiera pegado contra la superficie. La figura no se movió, ni parpadeó. Solo siguió llorando, más fuerte. Morales reaccionó como soldado. Levantó el arma y disparó. Las ráfagas reventaron la noche. El fogonazo iluminó la bruma. Y la figura se deshizo, como si fuera humo empujado por un golpe de aire. Se borró en un segundo. Y lo que salió del agua después, eso sí era real. Un cabezón escamoso emergió, grande como un costal, con ojos amarillos que brillaban como lámparas sucias. No era cocodrilo. No tenía esa forma. Era más raro, más aplanado, y al mismo tiempo musculoso. Y cuando abrió la boca, se vio una dentadura que no parecía de animal de aquí. El grito que soltó fue un rugido húmedo, como si el río mismo se enojara. «¡Alerta! ¡Alerta!», grité, algo en el agua. Las lanchas se sacudieron. Una de ellas casi revienta la cuerda de amarre. El animal. Porque sí, era una cosa viva, se movió rápido, con una fuerza que no cuadraba. Morales retrocedió un paso. «Eso no es cocodrilo», dijo, con voz quebrada de rabia y miedo. «Eso es otra cosa». Los demás salieron corriendo, armas arriba, linternas barriendo el agua. Las luces rebotaban en la superficie, y por momentos veía sombras debajo. Vueltas, cortes, remolinos. Como si algo estuviera dando vueltas esperando el ángulo. El animal golpeó una lancha. Se escuchó el casco crujir. Los que estaban cerca dispararon. Yo también. Vi salpicaduras. Vi el agua explotar. Pero la cosa se hundía, y volvía a salir más allá. Como si las balas le hicieran cosquillas, o como si supiera moverse para que no le pegáramos bien. Morales gritó. «¡Repliegue! ¡Levanten campamento ya! ¡Nos vamos!». Y ahí fue cuando entendimos que esa noche no era de aguantar, era sobrevivir. Cargamos lo más rápido. Radios, munición, mochilas, lo indispensable. Nada de hacerse el héroe. La lancha no perdona errores, y el río menos. Arrancamos motores con las manos temblando. El agua, te lo juro, se veía más negra, como si absorbiera la luz. Y el llanto seguía. Ya no era frente a nosotros, era en todos lados, rebotando entre árboles. «¡Vámonos! ¡Vámonos!», decía Ramírez, y por primera vez lo escuché rezar bajito entre dientes. Nos fuimos río abajo, lo más rápido que se podía sin estrellarnos. El ruido del motor era como una salvación. Creímos que se quedaba allá atrás, que todo fue un ataque raro, un animal desconocido y un susto colectivo. Pero el río no había terminado. A los minutos, el agua empezó a moverse a un lado de mi lancha. Primero como una estela, luego como una sombra paralela, y de pronto, salió otra vez, más cerca, más grande. Los ojos amarillos nos miraron con inteligencia. Eso fue lo peor. No era un animal reaccionando, era algo que te estaba midiendo. La lancha dio un brinco cuando la cosa golpeó de abajo. El timón se me fue un poco. Sentí el estómago subir a la garganta. «Ahí está», grité. Los de la otra lancha apuntaron. Morales iba ahí. Yo vi su cara dura, su rabia, su «no me vas a ganar». Ordenó fuego y se soltaron disparos coordinados. La cosa se hundió. Y luego volvió a aparecer justo al lado de la otra lancha, como si hubiera hecho un giro por debajo. Y entonces, en la orilla, la vimos. La mujer de blanco estaba ahí, parada entre los árboles, como si el monte la sostuviera. El vestido blanco se le pegaba al cuerpo como si estuviera empapado,
El cabello le tapaba la cara, pero esta vez levantó el rostro. No vi facciones claras. Vi vacío. Vi ojos negros, demasiado negros. Y vi algo que me dio asco y miedo al mismo tiempo. Lágrimas oscuras bajándole como si fueran sangre vieja. No chorros grotescos. Solo líneas oscuras marcando el blanco del vestido. Y lloró. No como antes, triste. Ahora era un llanto con furia, como si nos acusara. Como si nosotros hubiéramos profanado algo. Morales gritó. No la vean. Concentren fuego al agua. Pero ya era tarde. Esa escena se te clava en la mente como clavo caliente. La cosa del agua, el ahuizotl, como lo llamarían después los que saben de mitose, levantó lo suficiente para mostrar algo que me congeló. Unas extremidades raras, como patas con manos, garras que parecían dedos. Se aferró al borde de la lancha de Morales. La fibra tronó. Un soldado, Martínez, se lanzó con machete, valiente o desesperado. «Te voy a partir tu madre», gritó, y metió el machete. Se escuchó como si hubiera pegado contra piedra mojada. El ahuizotl no soltó. Al contrario, giró y agarró el brazo de Martínez con una mano garra, y lo jaló. Martínez apenas alcanzó a soltar un grito ahogado. Yo vi cómo se fue de lado, cómo el agua lo tragó sin espuma, sin drama, como cuando una alcantarilla se come algo. Quise tirarme, quise agarrarlo, quise hacer algo. Pero todo pasó en un segundo. «Martínez», gritó alguien. Morales se volvió loco. «No, no, no, no. Retírense, retírense ya». Y ahí sí, nos fuimos como alma que lleva el diablo. Motores a todo, disparos sueltos, el río golpeándonos la cara, ramas rozando el casco. Atrás, el llanto se fue apagando, pero no desapareció del todo. Era como si el sonido se quedara pegado al agua, siguiéndonos con paciencia. Cuando por fin llegamos a una zona más abierta, con orilla menos cerrada, el ataque paró. No porque lo hayamos ganado, sino porque nos dejaron ir. Como si ya hubieran cobrado lo que querían. Martínez no apareció. Lo buscamos un rato, con la esperanza tonta de que saliera agarrado de un tronco, respirando, pidiendo ayuda. Pero el río no devolvió nada, ni casco, ni botas, ni mochila, nada. El reporte oficial fue lo de siempre. Probable ataque de fauna, posible cocodrilo, soldado desaparecido por inmersión. Morales peleó, gritó, se agarró a discutir, pero al final, ¿cómo explicas una mujer llorando sobre el agua y un animal mitológico con manos? No se puede. Al regresar, encontramos algo que me dejó frío por dentro. En una orilla, donde paramos a revisar equipo, había muñecas viejas medio enterradas en el lodo. Muñecas sin ojos, con él. Plástico mordido por el tiempo. Y collares de hueso, conchas, plumas pegadas con cera negra. Como si alguien hubiera marcado el lugar. Como si todo eso fuera un altar. Morales no volvió a ser igual. Se cayó. Se le apagó la soberbia. El capitán, que se burlaba de los cuentos, empezó a mirar el agua como si esperara que algo saliera a cobrarle. Tiempo después, supe que pidió retiro. Dicen que no dormía, que escuchaba llantos en el baño, en la cocina, en el silencio del cuarto. Yo no sé si eso fue culpa o trauma, pero sí sé algo. El río se te queda dentro. A mí también me pasa. A veces, en noches pesadas, cuando el ambiente está quieto y el viento no sopla, escucho ese lamento bajito, como si viniera desde un drenaje, desde una taza, desde la memoria. Y cuando cierro los ojos, veo esos ojos amarillos mirándome desde abajo, con paciencia, como diciendo: «Nosotros seguimos aquí. Tú solo te fuiste». Y entonces recuerdo la orden que gritó Morales, con la voz rota, la primera y única vez que lo vi realmente asustado. «Este río no es nuestro». Y tenía razón. Porque hay lugares que no se patrullan. Se respetan. O te cobran.